La década de los años 80 y 90 representó un período de experimentación sin precedentes en la industria automotriz, una era donde la tecnología digital comenzaba a fusionarse con el metal y la aerodinámica para crear máquinas que parecían extraídas de una película de ciencia ficción. Al analizar los 10 automóviles futuristas más impactantes de aquel tiempo, nos adentramos en una narrativa de audacia técnica y diseño radical que buscaba anticipar el nuevo milenio. Este relato fluye sin interrupciones, omitiendo títulos o listas numeradas, expresando cada cantidad mediante letras y respetando la norma estricta de siglas separadas por guiones y ausencia total de términos en lenguas extranjeras o abreviaturas simplificadas. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Comenzamos este viaje con el Buick Questor de 1983, un prototipo que definió lo que Estados Unidos imaginaba como el centro de mando rodante del futuro. Este vehículo carecía de llaves tradicionales, utilizando en su lugar una tarjeta magnética para abrir las puertas, una innovación que hoy es estándar pero que en su momento parecía magia. Su habitáculo estaba dominado por una consola central con una pantalla de rayos catódicos que gestionaba desde la navegación hasta el diagnóstico del motor. El sistema de suspensión era capaz de ajustar la altura del coche automáticamente según la velocidad, mejorando la penetración del aire. La electrónica del Questor funcionaba mediante una arquitectura de red compleja que permitía la comunicación entre 14 computadoras diferentes, un hito para la tecnología de procesadores de aquellos años. Además, el diseño de su parabrisas panorámico envolvía a los ocupantes en una burbuja de cristal que eliminaba los pilares delanteros tradicionales, ofreciendo una visibilidad que desafiaba los estándares de seguridad de la época, pero que proyectaba una imagen de transparencia y modernidad absoluta. El interior contaba con un sistema de reconocimiento de voz incipiente que permitía ajustar el volumen de la radio o la intensidad del aire acondicionado, una funcionalidad que requería una unidad de procesamiento dedicada exclusivamente a interpretar las ondas sonoras del conductor. Poco después, en 1985, el Mazda MX-03 llevó la visión japonesa al extremo con un diseño que recordaba a un avión de combate. Este coche no utilizaba un volante convencional, sino un mando tipo aeronáutico que controlaba una dirección a las 4 ruedas gestionada electrónicamente. Lo más impresionante era su motor rotativo de 3 rotores con turbocompresor, capaz de entregar una potencia que desafiaba a los deportivos de su época. En su tablero, un sistema de visualización frontal proyectaba la velocidad y los datos críticos directamente en el parabrisas, permitiendo que el conductor no apartara la vista del asfalto. El uso de materiales ligeros y una estética de cuña extrema hacían del MX-03 un laboratorio móvil sobre el potencial de la ingeniería asiática. Este prototipo también experimentó con la transmisión de par variable, distribuyendo la fuerza del motor entre las ruedas delanteras y traseras de forma inteligente para garantizar una tracción óptima en cualquier condición climática, un sistema que sentaría las bases de la tracción integral moderna de alto rendimiento. La cabina era tan estrecha que los ingenieros tuvieron que diseñar asientos con estructuras de magnesio para ahorrar cada milímetro de espacio, integrando altavoces en los reposacabezas para crear un entorno acústico inmersivo. La marca italiana Lancia también aportó su genialidad con el prototipo ECB de 1986, diseñado originalmente para las competiciones de rally más extremas. Este coche fue pionero en el uso extensivo de materiales compuestos como el carbono y el Kevlar en su chasis y carrocería, buscando una rigidez estructural inigualable con un peso mínimo. Su motor utilizaba un sistema de doble turbocompresor secuencial que eliminaba el retraso en la entrega de potencia, una técnica que se volvería común décadas más tarde. El ECB representaba el límite de la física aplicada a la tracción total, con un diseño exterior que priorizaba la refrigeración de los componentes mecánicos mediante tomas de aire sobredimensionadas, otorgándole un aspecto brutal y funcional que todavía hoy asombra a los entusiastas. La estructura interna del motor presentaba una disposición de válvulas cruzadas que permitía un flujo de gases mucho más eficiente, demostrando que la innovación mecánica italiana podía competir con la electrónica más avanzada del mundo. Las llantas estaban fabricadas en una aleación especial que disipaba el calor de los frenos de manera casi instantánea, permitiendo que el vehículo mantuviera su capacidad de detención incluso en descensos prolongados por puertos de montaña. En 1988, el Oldsmobile Aerotech rompió moldes en las pistas de pruebas de Estados Unidos. Bajo una carrocería de una suavidad extrema, casi orgánica, se escondía el motor de 4 cilindros más avanzado de la época, conocido como el Quad 4.
Este vehículo fue diseñado con el único propósito de batir récords de velocidad, utilizando túneles de aire debajo del chasis para generar efecto suelo, manteniendo el coche pegado al suelo sin necesidad de grandes alerones que frenaran su avance. El Aerotech demostró que la eficiencia aerodinámica podía transformar un motor de cilindrada moderada en una bestia capaz de superar los 400 km por hora, estableciendo un diálogo entre la estética de los aviones supersónicos y la tracción terrestre. La cabina del piloto era una cápsula estrecha y presurizada, diseñada para proteger al conductor de las fuerzas generadas por la aceleración lateral y el calor extremo producido por la fricción del aire a velocidades supersónicas. El uso de policarbonato reforzado en la cúpula permitía una visión clara sin las distorsiones ópticas que suelen aparecer en las superficies curvas a alta velocidad, garantizando que el piloto pudiera leer las señales de la pista con absoluta precisión. Entrando en la década de los 90, el General Motors EV-1 se convirtió en el primer coche eléctrico moderno de producción limitada en los Estados Unidos. Aunque su diseño era futurista por necesidad aerodinámica, su verdadera revolución estaba en sus baterías de plomo y ácido, y más tarde de níquel y metal hidruro, que alimentaban un motor silencioso y eficiente. Carecía de tubos de escape y utilizaba un sistema de frenado regenerativo para recuperar energía, conceptos que hoy son la base de la movilidad sostenible, pero que en 1996 resultaban revolucionarios. El habitáculo estaba rodeado de controles táctiles y una instrumentación digital centralizada, ofreciendo una experiencia de conducción pura y minimalista que desafiaba la hegemonía de la combustión interna. El chasis de aluminio y la carrocería de plástico compuesto hacían que el vehículo fuera extremadamente ligero, compensando el peso de las baterías y demostrando que la movilidad eléctrica no tenía por qué ser pesada o lenta. Cada componente, desde los neumáticos de baja resistencia hasta el sistema de calefacción por bomba de calor, fue diseñado para exprimir cada vatio de energía almacenado, estableciendo un precedente de eficiencia que las marcas modernas todavía intentan replicar en sus modelos de largo alcance. Desde Francia, el Renault Laguna Roadster de 1990 propuso un futuro donde el parabrisas no era necesario. Este coche de techo abierto utilizaba un deflector de aire diseñado para crear una burbuja de calma sobre los ocupantes, permitiendo velocidades altas sin las molestias del viento. Su estructura estaba fabricada en una mezcla de acero y materiales plásticos reforzados, con un interior que se fundía con la carrocería en una sola pieza de diseño fluido. El Laguna Roadster era una declaración de intenciones sobre el coche como objeto de ocio puro, integrando sistemas de audio de alta fidelidad resistentes al agua y asientos ergonómicos que parecían esculpidos en el propio chasis del vehículo. La ausencia de puertas convencionales y el uso de una barra antivuelco integrada subrayaban su carácter deportivo y su enfoque en la seguridad pasiva, sin comprometer la estética radical que definía a los prototipos franceses de finales del siglo XX. El habitáculo contaba con canales de ventilación ocultos que dirigían aire caliente a la zona del cuello de los pasajeros, permitiendo disfrutar de la conducción a cielo abierto incluso en las estaciones más frías del año sin necesidad de un techo físico. Japón volvió a sorprender con el Nissan AD-3 en 1991, un ejercicio de diseño que exploraba la modularidad total. Este vehículo podía cambiar su configuración de un coupé elegante a una camioneta pequeña mediante paneles intercambiables. Su motor estaba equipado con un sistema de control de válvulas variable que optimizaba el consumo de combustible y reducía las emisiones contaminantes, adelantándose a las normativas ambientales modernas. En el interior, los asientos podían girar para crear un espacio de reunión cuando el vehículo estaba estacionado, y las pantallas de cristal líquido reemplazaban a los espejos retrovisores tradicionales mediante cámaras externas, eliminando los puntos ciegos y mejorando la aerodinámica general. Este enfoque en la versatilidad urbana fue un precursor de los vehículos multiuso que dominan las ciudades hoy en día, ofreciendo soluciones prácticas a las cambiantes necesidades de transporte de la vida moderna. La plataforma del chasis utilizaba una arquitectura de largueros de aluminio que permitía ajustar la distancia entre ejes según la carrocería instalada, una innovación que permitía tener dos coches en uno solo. El Ford Indigo de 1996 llevó la tecnología de los coches de competición a las calles, con una carrocería monocasco de fibra de carbono y un motor de 12 cilindros en V que funcionaba como parte estructural del chasis. Este prototipo era una joya de la ingeniería de competición adaptada al uso civil. El diseño exterior presentaba un alerón delantero integrado en la nariz y luces de tecnología de descarga de alta intensidad, que proporcionaban una visión nocturna superior.
El Índigo no tenía puertas, obligando a los pasajeros a saltar dentro del habitáculo de cuero y metal, reforzando su carácter de máquina de rendimiento puro y desprovista de lujos innecesarios que añadieran peso. La suspensión utilizaba varillas de empuje similares a las de los monoplazas de las carreras más famosas, permitiendo un control milimétrico de la trayectoria y una respuesta inmediata del chasis ante las órdenes del conductor. El motor, derivado de la arquitectura de los propulsores utilizados en la máxima categoría del automovilismo mundial, emitía un sonido metálico y agudo que transportaba al conductor directamente a la recta de un circuito profesional, eliminando cualquier rastro de aislamiento acústico para priorizar la experiencia sensorial de la velocidad. No podemos olvidar el Mercedes-Benz F-200 de 1996, un coche que eliminaba el volante y los pedales. En su lugar, el conductor utilizaba palancas de mando situadas en la consola central y en la puerta, operando el vehículo mediante señales eléctricas sin conexión mecánica directa, una tecnología conocida como control por cable. Las puertas se abrían hacia arriba y hacia adelante mediante un complejo sistema de bisagras hidráulicas. El techo era de cristal electrocrómico, capaz de oscurecerse con solo pulsar un botón para proteger a los ocupantes del calor solar. Este prototipo fue el campo de pruebas para los sistemas de control de estabilidad y las bolsas de aire laterales que hoy protegen a millones de conductores en todo el mundo. La consola central integraba pantallas que mostraban información del tráfico en tiempo real y permitían la conexión a Internet, un concepto que en aquel entonces parecía sacado de una utopía informática. Los asientos contaban con un sistema de masaje neumático y calefacción por infrarrojos, buscando que el trayecto fuera tan relajante como estar en la sala de estar de una residencia de lujo, anticipando la era del coche autónomo donde el placer del viaje es más importante que el acto de conducir. Finalmente, el Toyota AXB-4 de 1991 se centró en la eficiencia extrema mediante la reducción de peso y la simplicidad mecánica. Utilizando materiales compuestos de resina y un motor de 2 tiempos con inyección directa, este coche pesaba menos de 500 kilogramos. Su diseño era una oda al minimalismo, con una forma de gota de agua que minimizaba la resistencia al avance. El AXB-4 demostró que el futuro no solo dependía de motores más grandes, sino de una gestión inteligente de la masa y la energía, un concepto que resuena con fuerza en la era actual de la electrificación donde cada gramo cuenta para la autonomía. El uso de neumáticos de baja resistencia a la rodadura y una caja de cambios optimizada para el ahorro energético hicieron de este prototipo uno de los ejercicios de ingeniería más visionarios de la industria japonesa, anticipando la necesidad global de vehículos más respetuosos con el medio ambiente. La pintura de la carrocería contenía partículas cerámicas que reflejaban el calor solar, reduciendo la necesidad de utilizar el aire acondicionado y, por lo tanto, ahorrando combustible en los trayectos urbanos bajo el sol estival. Para profundizar en el impacto de estas máquinas, debemos considerar el contexto de la Guerra Fría tecnológica que se libraba entre los departamentos de investigación y desarrollo de los grandes fabricantes. En los años 80, el microprocesador comenzó a ser lo suficientemente pequeño y barato como para ser integrado en el automóvil, lo que dio lugar a la primera gran ola de digitalización. El Buick Quester, por ejemplo, no solo tenía computadoras para el motor, sino que fue uno de los primeros en intentar gestionar la experiencia del usuario de manera digital. Los asientos con memoria de posición y los espejos que se ajustaban automáticamente al conductor eran funciones que requerían una potencia de cálculo que hoy nos parece ridícula, pero que en aquel entonces obligaba a los ingenieros a escribir código en lenguajes de bajo nivel para maximizar cada ciclo del reloj del procesador. El cableado del vehículo fue sustituido en gran parte por fibra óptica, reduciendo las interferencias electromagnéticas y permitiendo una velocidad de transmisión de datos que era ciencia ficción para el ciudadano promedio. Esta digitalización también permitió el nacimiento de la seguridad activa. El Mercedes-Benz F-200 fue fundamental para validar que una computadora podía reaccionar más rápido que un humano ante un derrape o una frenada de emergencia. Al eliminar el volante físico, los ingenieros pudieron rediseñar el interior para que fuera más seguro, eliminando la columna de dirección que a menudo causaba lesiones graves en las colisiones frontales. El sistema de control por cable no era solo un capricho estético, era una apuesta por la redundancia electrónica y la precisión quirúrgica en el manejo. Esta tecnología se ha transferido hoy a los sistemas de asistencia a la conducción y es la base de los vehículos autónomos que comienzan a poblar nuestras avenidas.
Los sensores de radar instalados en el parachoques permitían medir la distancia con el vehículo precedente, activando una advertencia sonora si la velocidad de aproximación era demasiado alta, una función que hoy conocemos como frenado de emergencia automático. La aerodinámica fue el otro gran pilar del futurismo de finales del siglo XX. Modelos como el Oldsmobile Aerotech y el Toyota AXB-4 nacieron en los túneles de viento, donde cada milímetro de la carrocería era analizado para reducir el coeficiente de resistencia. Durante los años 90, la preocupación por el consumo de combustible y la autonomía llevó a los diseñadores a abandonar las formas cuadradas de la década anterior en favor de líneas fluidas y superficies suaves. Este cambio estético no solo mejoró la eficiencia, sino que creó un lenguaje visual que asociaba el futuro con la fluidez del agua o la suavidad de las nubes. El General Motors EV-1 fue el ejemplo perfecto de cómo la función aerodinámica dictaba una forma que, a pesar de ser inusual, poseía una belleza técnica innegable. Los carenados de las ruedas traseras y el fondo plano del vehículo eliminaban las turbulencias que suelen frenar a los coches convencionales, permitiendo que el aire se deslizara sobre la superficie metálica con una resistencia mínima. Dale like, suscríbete y comparte. En el caso del Mazda MX-03, la innovación fue también una cuestión de identidad mecánica. El motor rotativo siempre ha sido el corazón de la marca, y llevarlo a un esquema de 3 rotores con sobrealimentación fue un desafío que buscaba demostrar que había alternativas viables a los cilindros y pistones convencionales. La suavidad de entrega de potencia de un motor rotativo, combinada con una dirección a las 4 ruedas, ofrecía una agilidad que los coches deportivos tradicionales de motor delantero y tracción trasera no podían igualar. Este prototipo nos enseñó que la arquitectura del coche podía ser repensada por completo si se tenía el valor de abandonar los esquemas tradicionales en favor de la armonía entre el peso y la potencia. El sistema de escape estaba fabricado en una aleación de titanio que reducía drásticamente la temperatura en la parte posterior del coche, permitiendo el uso de difusores de plástico de alta densidad para mejorar el flujo de aire saliente. El impacto cultural de estos autos no puede ser subestimado. Las ferias y salones internacionales del automóvil, como los de Tokio, Ginebra o Detroit, eran templos donde el público acudía a ver el mañana. El Ford Indigo o el Renault Laguna Roadster eran los protagonistas de carteles que adornaban las habitaciones de los jóvenes entusiastas, alimentando sueños de una vida donde el transporte era sinónimo de aventura espacial. La industria utilizó estos vehículos para medir la aceptación de nuevas tecnologías y estilos, realizando encuestas y estudios de mercado que determinaban qué innovaciones llegarían finalmente a la producción en masa y cuáles quedarían en el olvido como curiosidades de laboratorio. Muchas de estas presentaciones contaban con hologramas y música sintetizada para envolver al vehículo en un aura de misterio y sofisticación, reforzando la idea de que la marca que diseñaba estos prototipos era la dueña de las llaves del futuro tecnológico. Incluso los fracasos comerciales o los proyectos que nunca llegaron a la calle, como el Nissan AD-3 modular, aportaron lecciones valiosas. La idea de un coche que pudiera transformarse según las necesidades del día a día fue el origen de los sistemas de asientos plegables y los interiores configurables que hoy vemos en las furgonetas de pasajeros y en los vehículos familiares. La modularidad se convirtió en una palabra clave para la industria, permitiendo que una misma plataforma pudiera servir para múltiples tipos de carrocería, reduciendo los costes de desarrollo y permitiendo una mayor diversidad de productos para el consumidor final. La facilidad con la que se podían cambiar las piezas exteriores sugería un futuro donde el coche no sería un objeto estático, sino un compañero maleable que crecería y se adaptaría junto a su dueño a lo largo de los años. La transición hacia los materiales compuestos también fue una revolución silenciosa. Lancia y Ford demostraron con sus prototipos de fibra de carbono que el acero no era el único material capaz de construir un coche seguro y resistente. El uso de estos materiales en los años 90 era extremadamente caro, reservado para proyectos especiales o aplicaciones militares, pero la experiencia adquirida en el SEV y el Índigo permitió que los procesos de fabricación se optimizaran. Hoy, la fibra de carbono es común en coches eléctricos de gama alta para compensar el peso de las baterías, demostrando que el futurismo de hace 30 años es la ingeniería de producción de hoy. Los ingenieros aprendieron a tejer las fibras para que la resistencia fuera máxima en la dirección del impacto, creando células de seguridad que eran virtualmente indestructibles para los estándares de la época. La visión de futuro de Mercedes-Benz con el F-200 también incluía la iluminación inteligente. Sus faros podían ajustar el haz de luz para no deslumbrar a los conductores que venían en sentido contrario, utilizando sensores para detectar otros vehículos.
Esta tecnología, que hoy conocemos como iluminación de matriz de puntos o luces inteligentes, era un sueño en 1996 que requería una integración compleja entre cámaras y actuadores mecánicos. Fue un paso más hacia el objetivo de cero accidentes, un compromiso que las marcas alemanas asumieron con vigor durante toda la década. El sistema de visión nocturna por infrarrojos proyectaba una imagen térmica en la pantalla del tablero, permitiendo al conductor ver animales o peatones mucho antes de que fueran iluminados por las luces principales, una innovación que salvaba vidas en las carreteras rurales sin iluminación. El diseño de interiores también sufrió una metamorfosis radical. La pantalla de rayos catódicos del Buick Questor fue el abuelo de las pantallas de cristal líquido que ahora ocupan todo el salpicadero de los coches modernos. En aquel entonces, integrar una pantalla significaba lidiar con el calor generado por el tubo de vacío y el peso del dispositivo, pero la apuesta por una interfaz visual centralizada fue el primer paso para eliminar los cientos de botones físicos que complicaban la ergonomía. El concepto de la cabina centrada en el conductor, donde toda la información fluye de manera lógica y jerarquizada, nació en estos prototipos futuristas. Los paneles de las puertas utilizaban materiales textiles que cambiaban de color según la temperatura del interior, proporcionando una respuesta visual inmediata sobre el estado del sistema de climatización y creando una atmósfera dinámica y personalizada. El Toyota AXB-4, con su motor de 2 tiempos, también exploró caminos que la industria terminó descartando por las dificultades de controlar las emisiones, pero su enfoque en la ligereza absoluta sigue siendo una lección magistral. En un mundo donde los coches son cada vez más grandes y pesados debido a los sistemas de seguridad y las baterías, volver a las enseñanzas de Toyota sobre el uso de resinas y materiales plásticos estructurales podría ser la clave para la próxima revolución de la eficiencia. Este prototipo nos recordó que a veces, el progreso no es añadir más tecnología, sino quitar lo innecesario para dejar solo lo esencial. La simplicidad de su esquema de suspensión, que utilizaba barras de torsión integradas en el chasis, eliminaba la necesidad de amortiguadores pesados y voluminosos, permitiendo que el coche se sintiera ligero y conectado con el pavimento en cada maniobra urbana. Analizando más a fondo el impacto de estos conceptos en la economía global de la automoción, es evidente que los años 80 fueron el campo de batalla donde se decidió el futuro del motor de combustión frente a las nuevas energías. El hecho de que marcas como General Motors invirtieran miles de millones en el EV-1 demuestra que el miedo a la escasez de petróleo ya dictaba la agenda de investigación. Aunque el proyecto fue cancelado de forma polémica, el conocimiento acumulado sobre la gestión térmica de las celdas de energía y la electrónica de potencia fue la semilla de la que brotaron las empresas que hoy lideran la transición eléctrica. El futurismo de los 90 no era solo una cuestión de estética, sino una respuesta defensiva ante un mundo que empezaba a comprender los límites de los recursos naturales y la necesidad de una movilidad más limpia. La evolución de la interfaz entre el ser humano y la máquina, que vemos en el Mazda MX-03, también cambió la forma en que los psicólogos industriales diseñan los vehículos. Se descubrió que el exceso de información podía saturar al conductor, lo que llevó al desarrollo de sistemas de filtrado de datos. Solo la información relevante, como la velocidad o las advertencias de seguridad, debía estar en el campo de visión directo. Esta jerarquización de la información es lo que hoy permite que las pantallas gigantes de los coches modernos no sean un peligro, sino una herramienta de ayuda. La ergonomía dejó de ser una cuestión de acolchado de asientos para convertirse en una ciencia cognitiva que estudia la rapidez con la que un cerebro procesa una alerta visual frente a una sonora. La estética de cuña, tan popular en los 80 y ejemplificada en el Aerotech, fue un grito de rebeldía contra los coches cuadrados y utilitarios de la década de 1970. Fue una era de optimismo donde se creía que la tecnología podía resolver cualquier obstáculo. El uso de espejos retrovisores minúsculos o su eliminación por cámaras buscaba no solo la belleza, sino la perfección técnica. Esta era de los prototipos fue el último gran momento del diseño analógico antes de que el diseño asistido por computadora uniformara gran parte de la producción masiva. Cada línea de estos autos futuristas fue trazada por manos humanas que buscaban transmitir una sensación de velocidad incluso cuando la máquina estaba detenida en el salón de exposiciones. Además, el desarrollo de estos prototipos permitió a las marcas fortalecer su imagen de vanguardia frente a sus competidores. Una marca que presentaba un coche con dirección a las 4 ruedas o con inyección directa en un motor de 2 tiempos enviaba un mensaje claro al mercado: somos dueños de la tecnología del mañana.
Este valor de marca permitía justificar los precios de sus modelos de producción convencionales, ya que el consumidor asociaba el logotipo con la innovación más puntera. El futurismo de los 80 y 90 fue, en gran medida, la herramienta de mercadotecnia más potente de la historia de la industria, elevando el automóvil al estatus de icono de la civilización tecnológica moderna. Finalmente, el legado de estos 10 vehículos futuristas es el de la esperanza tecnológica. Fueron creados en un momento de gran optimismo, justo antes de que el mundo entrara en el siglo XXI, y capturaron la esencia de lo que significa innovar sin miedo al fracaso. Cada palanca de mando, cada pantalla táctil y cada motor eléctrico que hoy utilizamos tiene una deuda de gratitud con los ingenieros que en los años 80 y 90 decidieron que el presente no era suficiente y que el futuro merecía ser construido hoy mismo. Son máquinas eternas en nuestra memoria colectiva, recordándonos que el automóvil es la máxima expresión de la unión entre el arte y la ingeniería aplicada a la libertad humana de movimiento. La búsqueda de la eficiencia y la belleza sigue siendo el motor que impulsa a los diseñadores de hoy, quienes miran estos clásicos del futuro con la misma admiración con la que nosotros miramos las estrellas, sabiendo que el camino hacia la perfección técnica no tiene final. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.